en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi hermana y mis padres me maltrataron por ser el hijo Ups. Ahora quieren que le compre una casa tras abandonar la universidad y tener 3 hijos con desconocidos. Mi hermana Lily y yo tenemos los mismos padres, pero la forma en que nos criaron no podría haber sido más distinta. Mientras Lily fue la hija planeada y deseada, yo fui lo que ellos llamaban el hijo sorpresa. Mi llegada al mundo no fue intencional. Mis padres habían decidido tener solamente un hijo, y después de Lily, estaban convencidos de que su familia estaba completa. Entonces, inesperadamente, mi madre quedó embarazada de mí. No deseaban otro hijo, pero tampoco creían en interrumpir el embarazo. También les preocupaba cómo sus familias y comunidad podrían juzgarlos si se enteraban de que no querían quedarse con su bebé. Al final, decidieron tenerme, no por amor o deseo de expandir su familia, sino porque se sintieron presionados por sus creencias y las opiniones ajenas. Desde mis primeros recuerdos, siempre me he sentido como un extraño en mi propia casa. Mi hermana Lily era el centro de su universo mientras yo existía como una sombra. Nunca perdían oportunidad para recordarme que mi nacimiento no formaba parte de sus planes. Me decían directamente que no era bienvenido ni deseado en la familia, y sus acciones confirmaban esas palabras. Me ignoraban casi siempre y rara vez mostraban algún tipo de afecto hacia mí. Lo único que parecían valorar era el hecho de que yo fuera varón. Mi padre solía decirme que al menos como hijo, algún día podría resultar útil. Dejó claro que cuando creciera, mi papel en sus vidas sería asumir sus cargas financieras o ayudar a mi hermana de alguna manera. Tanto mi madre como mi padre me repetían esta idea constantemente. Me recordaban sin cesar que, dado que nunca debí ser parte de sus vidas, lo mínimo que podía hacer era esforzarme, ganar buen dinero, y volverme útil para ellos. No me veían como un niño al que criar, sino como alguien que debería compensar la inconveniencia de mi existencia, siendo su plan de respaldo y proveedor en el futuro. Así transcurrió mi infancia y adolescencia. Durante mis primeros 18 años, mientras mi hermana Lily era tratada como una princesa que no podía hacer nada mal, a mí me trataban como si mi presencia fuera insignificante. Ella era la niña dorada que obtenía todo lo que deseaba, mientras yo era el olvidado. En sus cumpleaños, mis padres organizaban fiestas extravagantes con globos, pasteles y multitud de amigos. Mientras tanto, mis cumpleaños frecuentemente pasaban sin ningún reconocimiento. Si lo recordaban, generalmente era como una ocurrencia tardía. Mientras Lily recibía teléfonos nuevos o incluso un automóvil cuando cumplió 16, yo podría recibir una tarjeta de regalo si tenía suerte. La diferencia en cómo nos trataban era notoriamente evidente para cualquiera. Guardé mucho resentimiento debido a este favoritismo descarado. No podía expresar mis sentimientos abiertamente, así que canalicé toda mi energía en mis estudios. Era la única manera de obtener un mínimo de aprobación de mis padres. Si aprobaba un examen o traía buenas calificaciones, al menos podía disfrutar de un breve momento en que se sentían orgullosos de mí. Esa sensación, por fugaz que fuera, se convirtió en mi motivación principal. Lily, por su parte, no enfrentaba la misma presión. No destacaba particularmente en el ámbito académico, pero mis padres nunca la animaron a esforzarse más o intentarlo con mayor dedicación. La dejaron navegar por la vida con pocas o ninguna expectativa. Cuando llegó el momento de que Lily fuera a la universidad, mis padres anunciaron que habían reservado un fondo universitario para ella. No querían que se preocupara por préstamos o por trabajar a tiempo parcial mientras estudiaba. Me dolió profundamente saber que habían planeado su futuro con tanto cuidado, mientras dudaba que hubieran considerado siquiera el mío. Lo que empeoró la situación fue cómo ella manejó este regalo. En lugar de usar el dinero sabiamente para obtener un título, Lily abandonó la universidad después de apenas 3 meses. Les dijo a nuestros padres que la universidad no era para ella, y que estaba destinada a ser ama de casa y madre, por lo que quería encontrar un hombre con buena posición económica. En lugar de cuestionar su decisión o intentar orientarla, mis padres simplemente la dejaron hacer lo que quería. En vez de hacerla responsable, facilitaron sus elecciones. Lily entonces usó el resto de su fondo universitario para viajar por Europa, disfrutando de un estilo de vida despreocupado. Básicamente pasaba todo su tiempo divirtiéndose con amigos. Así fue como, en menos de un año después de dejar la universidad, Lily quedó embarazada. Exactamente. Mi hermana quedó embarazada tras un encuentro casual con un completo desconocido. El hombre desapareció sin dejar rastro, y ella no tenía forma de contactarlo. Sin tener otro lugar a donde ir, Lily regresó a casa. Uno pensaría que cualquiera en esa situación consideraría interrumpir el embarazo, especialmente dado que el padre no estaba presente, y ella no tenía trabajo, ni ahorros, ni planes para el futuro. Pero no Lily. En cambio, aceptó la situación como si fuera una especie de bendición. Nos dijo que estaba contenta de estar embarazada, e insistió en que, aunque no podía cumplir su sueño de ser primero esposa de alguien, convertirse en madre era el plan divino para ella.
Lo que me sorprendió aún más fue cómo reaccionaron mis padres sin vacilación ni discusión seria. Acordaron asumir la responsabilidad de mantener a Lily y a su futuro hijo. Para ellos, la idea de convertirse en abuelos eclipsaba cualquier otra consideración. Estaban emocionados ante esta perspectiva, como si este embarazo inesperado fuera motivo de orgullo, en lugar de consecuencia de la irresponsabilidad. No importaba que Lily no estuviera preparada, o que las circunstancias estuvieran lejos de ser ideales. Todo lo que importaba era el título de abuelos y la oportunidad de presentar una imagen perfecta al mundo. Pero, naturalmente, las apariencias debían mantenerse. Mis padres y Lily rápidamente inventaron una elaborada historia para explicar su embarazo inesperado. Decidieron contarle a todos que Lily había conocido a un maravilloso hombre adinerado, mientras viajaba por Europa, y cómo ambos se enamoraron antes de que ella quedara embarazada. Pensaron que esto al menos la protegería del juicio y estigma que podría surgir al admitir la verdad de un encuentro casual, con alguien que apenas conocía. Mis padres estaban más preocupados por proteger su reputación que por enfrentar la realidad de sus decisiones. En cuanto a mí, se esperaba que respaldara su historia fabricada. Querían que los apoyara. Si alguien hacía preguntas o expresaba dudas sobre su relato, no tenía muchas opciones, así que mantuve silencio y seguí la corriente. Sin embargo, en el fondo, resentía lo fácilmente que minimizaban todo por ella. Lily no podía hacer nada malo, incluso cuando sus acciones tenían serias consecuencias. Mientras que a mí me decían constantemente que fuera responsable y útil. Cuando Lily dio a luz, tuvo gemelos. No soy padre, pero puedo asegurarles esto. Si un bebé ya representa un desafío, dos son aún más difíciles de manejar. Es el caos multiplicado por dos. Y para empeorar las cosas, Lily no parecía tomar en serio su responsabilidad. No hacía prácticamente nada para cuidar a sus bebés. En cambio, mis padres asumieron toda la carga. Alimentaban a los gemelos, los cambiaban, los bañaban, los mecían para dormir. Era como si los niños no fueran suyos, sino de ellos. Y como si eso no fuera suficiente, los tres, Lily y mis padres, esperaban que yo colaborara siempre que les convenía. En ese momento, estaba en mi último año de secundaria, concentrado en prepararme para la universidad. Mis planes no incluían quedarme en casa más tiempo del necesario. Estaba decidido a salir de allí, así que solo trataba de mantener un perfil bajo y trabajar arduamente en la escuela. Pero obviamente, para mi hermana, yo era una niñera gratuita. No puedo contar las veces que me obligaron a cuidar de sus hijos cuando yo mismo era menor de edad. Ella y mis padres salían constantemente a cenar, ver una película, o simplemente tomar aire fresco. Y sin consultarme, me dejaban a cargo de los gemelos. Yo mismo era menor de edad, y no tenía experiencia con bebés, pero eso no parecía importarles. No les interesaba si tenía tareas, plazos o planes propios. Su expectativa era clara. Tenía que ayudar, me gustara o no. Lo peor era durante las noches. A veces los gemelos lloraban sin cesar, manteniendo a Lily despierta. En lugar de asumir su papel como madre, se frustraba, entraba a mi habitación en medio de la noche, y me entregaba a sus bebés. Necesito dormir, decía. Y después se retiraba a su habitación sin pensarlo dos veces, dejándome con dos bebés llorando, intentando descifrar qué hacer, cuando yo mismo estaba exhausto. Me sentía como si me trataran constantemente como un sirviente, alguien que existía solo para facilitarles la vida. No tenía vida propia. Entre cuidar a los niños, lidiar con las constantes exigencias de mis padres y hermana, y tratar de mantenerme al día con mis tareas escolares, me sentía abrumado. Mi única esperanza, lo único que me mantenía en pie, era la idea de ingresar a la universidad y dejar todo atrás. Afortunadamente, cuando llegó el momento, fui aceptado en una excelente universidad. Se sintió como una luz al final de un túnel muy oscuro. Por un instante, pensé que tal vez mis padres estarían orgullosos de mí, o me apoyarían como habían apoyado a Lily. Incluso me atreví a esperar que hubieran reservado algún tipo de fondo universitario para mí, igual que lo habían hecho para ella, pero por supuesto que no lo habían hecho. Cuando les pregunté al respecto, su respuesta me destrozó. Mis padres me dijeron claramente que estaba por mi cuenta. Me explicaron que nunca habían planeado ni ahorrado para mi educación universitaria porque, según ellos, nunca estuve destinado a ser parte de sus vidas en primer lugar. Mi padre agregó que sus ahorros casi se habían agotado al cuidar de Lily y sus hijos, así que no quedaba nada para mí. Una vez más, me recordaron que no era una prioridad, que nunca me vieron como parte de sus planes. Mientras habían hecho todo lo posible por apoyar a Lily, a mí me dejaron valerme por mí mismo. Lo que dolió aún más fue la reacción de mi madre. En lugar de animarme a seguir con mi educación, directamente intentó convencerme de que la abandonara tal como lo había hecho Lily. Me dijo que debía ser realista y encontrar un trabajo local para poder empezar a contribuir con los gastos y facturas del hogar. Dejó claro que ella y mi padre no querían que me mudara y fuera a la universidad. Lo que realmente deseaban era que me quedara en casa y básicamente me convirtiera en su ayudante por el resto de mi vida.
Pero no iba a permitir que eso sucediera. Había pasado años sintiéndome atrapado e invisible, y esta era mi única oportunidad de liberarme. Así que encontré una manera de hacerlo funcionar por mi cuenta. Solicité préstamos, resolví los detalles financieros, y me preparé para irme a la universidad sin ningún apoyo de ellos. Cuando le comuniqué a mi familia que me iba, reaccionaron con furia. Mis padres actuaron como si los estuviera traicionando, abandonándolos después de todo lo que supuestamente habían hecho por mí. La reacción de Lily fue aún peor. Estaba indignada porque no me quedaría para ayudarla con sus hijos. En su mente, se suponía que debía intervenir y ser una figura paterna para sus gemelos. Como si eso fuera de alguna manera mi responsabilidad, intentó hacerme sentir culpable diciendo que sus hijos me necesitaban y que estaba siendo egoísta por irme. Era absurdo. En un momento incluso llegó tan lejos como para intentar dañar mis pertenencias justo antes de mi partida. Lo llamó castigo por abandonarla a ella y a los niños. Afortunadamente, logré detenerla y recuperar mis cosas. A pesar del caos y el drama, logré dejar esa casa para siempre. La universidad fue extremadamente difícil, equilibrando una carga completa de cursos y trabajos a tiempo parcial. Administrar mis préstamos era agotador. Hubo momentos en que me sentí abrumado, y me cuestioné si valía la pena. Pero seguí adelante. Mi arduo trabajo finalmente dio frutos. Este año conseguí un excelente empleo, uno que me permite mantenerme y vivir independientemente en un pequeño apartamento en la ciudad. No es lujoso, pero es mío. Y por primera vez en mi vida, me siento libre. Durante los últimos 4 años, mi familia apenas me ha contactado salvo que necesitaran algo de mí. Y siempre que lo hicieron, invariablemente me he negado a atender sus demandas. He permanecido firme en mis límites, ya que he trabajado demasiado duro para escapar de ese ambiente negativo, como para dejarme arrastrar de nuevo. Lily, sin embargo, ha sido persistente. Todavía intenta hacerme sentir culpable para que visite a sus hijos. Me dice lo mucho que me extrañan, y me describe como una persona terrible por no pasar tiempo con ellos. Pero veo a través de su estrategia. Otro intento de manipularme para que asuma responsabilidades que nunca fueron mías para empezar. A través de todo esto, Lily ha permanecido completamente dependiente de mis padres para todo. Nunca ha tenido un empleo estable, ni siquiera remotamente. Las pocas veces que intentó trabajar, terminó de manera desastrosa. O bien la rechazaron durante el proceso de entrevista, o la despidieron después de solo 1 o 2 días debido a su actitud problemática. Siempre ha tenido este sentido de privilegio, como si el mundo le debiera algo simplemente por existir. Para empeorar las cosas, el año pasado Lily quedó embarazada nuevamente, y esta vez dio a luz a otro hijo. Su exnovio, padre de este bebé, terminó la relación poco después de enterarse del embarazo. En su favor, al menos ha estado pagando manutención, pero eso no ha impedido que Lily dependa enormemente de mis padres para todo lo demás. Y a través de todo esto, el inquebrantable favoritismo de mis padres no ha disminuido. Continúan creyendo que Lily es una especie de hija perfecta, que no puede hacer nada mal a pesar de toda la evidencia en contrario. Han asumido la carga financiera para ella, y sus 3 hijos sin cuestionarlo. A principios de esta semana, mis padres me llamaron inesperadamente. Esto era inusual porque rara vez se comunicaban para preguntar por mi bienestar. Supe inmediatamente que había un motivo oculto tras su repentino interés, así que en lugar de intercambiar cortesías, fui directo al punto y pregunté, ¿qué necesitan? Mi padre ni siquiera intentó negarlo. Me contó cómo él y mamá se estaban haciendo mayores, y comenzaban a sentirse agobiados y cansados de vivir bajo el mismo techo que Lily y sus 3 hijos. Mencionó lo difícil que se estaba volviendo para ellos manejar el caos y el ruido. Luego reveló la verdadera razón de la llamada. Habían estado buscando vivienda para Lily, y aparentemente habían encontrado el apartamento perfecto para ella y los niños. Les dije que eran buenas noticias y sugerí que hablaran con Lily al respecto. Lo expresé de la manera más neutral posible, pero en el fondo sabía exactamente cómo se desarrollaría esto. No había posibilidad de que Lily aceptara mudarse. ¿Por qué lo haría? Tenía una situación privilegiada viviendo con mis padres. Cuidaban de sus hijos todo el día gratuitamente, mientras ella salía con sus amigos. No tenía ningún incentivo para abandonar una situación donde no tenía responsabilidades, y completa libertad para hacer lo que quisiera. Mis padres la habían malcriado durante tanto tiempo, que ahora buscaban una manera de transferir esa responsabilidad a alguien más. Podía anticipar hacia dónde se dirigía esta conversación, y me preparé para lo inevitable. Mi padre continuó explicando detalladamente cómo había investigado el alquiler del apartamento que habían encontrado para Lily. Admitió que era bastante costoso, pero también mencionó que al hablar con el propietario, se había enterado de que el apartamento también estaba disponible para compra. Aparentemente, el propietario estaba dispuesto a venderlo a lo que mi padre describió como un precio razonable. Fue entonces cuando me dijo directamente que necesitaba que yo comprara este apartamento para mi hermana y sus hijos. Me quedé atónito. Por un momento pensé que debía haberlo escuchado mal.
¿Comprar una vivienda para Lily? ¿En esta economía? Ni siquiera tengo casa propia. Vivo en un apartamento alquilado, y todavía estoy estableciendo mi estabilidad financiera. Pero esperaban que asumiera la enorme responsabilidad de comprar una casa para mi hermana, que no ha hecho nada por valerse por sí misma. No pude evitar reírme de lo absurdo de la sugerencia. No, dije firmemente. Mi padre comenzó a argumentar que Lily nunca podría pagar un alquiler por sí misma, ya que no tiene trabajo. Explicó cómo él y mamá no tendrían más opción que cubrir su alquiler ellos mismos si se mudaba a ese apartamento. Luego explicó cómo simplemente no podían permitirse hacer eso, porque su fondo de jubilación casi se había agotado, y ya no les quedaba mucho. Escuché su razonamiento, pero mi postura no cambió. Ese no es realmente mi problema, respondí con franqueza. Mi padre insistió. Comenzó a suplicar, tratando de apelar a mi sentido de culpa y responsabilidad. Me dijo que debería pensar en ello como una ayuda excepcional para Lily. Alguien que ha sufrido tanto como madre soltera. Agregó que sus hijos merecían un buen futuro, y que yo tenía los medios para ayudar a que eso sucediera. Pero sus palabras no me conmovieron. Sabía que era mejor no dejarme arrastrar a su interminable ciclo de consentir a Lily. Había trabajado demasiado duro para construir una vida para mí, y no iba a sacrificarlo todo por alguien que no había hecho nada para ayudarse a sí misma. No, repetí sin vacilar. Mi padre suspiró, claramente frustrado conmigo, pero no iba a ceder. Había pasado toda mi vida siendo tratado como algo insignificante mientras a Lily le entregaban todo con facilidad. No iba a ser yo quien resolviera el problema que habían creado mimándola todos estos años. Fue entonces cuando mi madre intervino para decir cómo, como hermano de Lily, debería asumir alguna responsabilidad. Y cómo ella y papá la habían cuidado durante tanto tiempo sin quejarse. Respiré profundamente para calmarme antes de responder. Primero que nada, dije, ustedes eligieron cuidar de Lily. Esa fue su decisión, y la aceptaron porque querían, no porque tuvieran que hacerlo. Pero eso no significa que yo esté obligado a hacer lo mismo. Lily no es mi hija, no es mi responsabilidad. Mi madre guardó silencio por un momento, pero mi padre rápidamente tomó el relevo intentando un enfoque diferente. Tu madre y yo hemos sacrificado tanto por ti, dijo, su voz cargada de exasperación. No estarías donde estás hoy en tu carrera si no fuera por nosotros. Esto me hizo reír abiertamente, no pude evitarlo. La pura ironía de su declaración era casi demasiado para asimilar. ¿Sacrificio? Pregunté, riendo. ¿Realmente creen que se sacrificaron por mí? Eso es hilarante. Gracias por la risa, papá. Lo único que ustedes merecen por sus inexistentes sacrificios a cambio es un manual de crianza. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mis padres estaban furiosos. La voz de mi padre se elevó. Me llamó egoísta e irrazonable. Mi madre intervino, repitiendo sus palabras y expresando lo decepcionados que estaban de mí. Intentaron una vez más instarme a reconsiderar mi decisión por el bien de Lily y sus hijos, naturalmente. Pero no cedí. Había escuchado este discurso demasiadas veces antes. Me mantuve firme en mi rechazo. Y la llamada terminó con mis padres prácticamente rogándome que lo reconsiderara. Desde ese día, mis padres han sido incansables. Han optado por llamarme todos los días sin falta, esperando desgastarme. Es casi ridículo lo predecibles que son. Llamadas, suspiros y súplicas con la esperanza de que eventualmente ceda. Pero su constante acoso solo fortalece mi determinación. ¿Soy yo el problema en esta situación? Actualización 1. Como si la presión de mis padres no fuera suficiente. Ahora tengo un nuevo dolor de cabeza con el que lidiar, parientes. Parientes que, cabe destacar, nunca se han molestado en preguntar por mí, o incluso en reconocer mi existencia en todos estos años, de repente están apareciendo de la nada. Comenzaron a llamarme inesperadamente, y no para ofrecer apoyo o preguntar por mi versión de la historia. No. Están llamando para regañarme por ser un hijo poco colaborador. Aparentemente, mis padres han estado recorriendo toda la familia difundiendo su versión distorsionada. Han estado diciéndole a todos que criaron a un hijo insensible que se niega a ayudar a su familia en tiempos de necesidad. Ni siquiera sé cómo tienen el valor de hacer algo así después de todo lo que han hecho, o más precisamente, no han hecho por mí a lo largo de los años. Es completamente indignante que estos supuestos parientes, personas que no mostraron el menor interés antes, de repente piensen que tienen derecho a opinar sobre mi vida o esta situación. ¿Dónde estaban cuando luchaba para pasar por la universidad por mi cuenta? ¿Dónde estaban cuando me ahogaba en préstamos estudiantiles, o trabajaba en 2 empleos a tiempo parcial para llegar a fin de mes? Pero ahora, porque mis padres inventaron alguna historia triste para presentarse como víctimas, estos parientes creen que pueden hacerme sentir culpable para que ceda. Y, como si eso no fuera suficiente, mi hermana ha decidido unirse a esta campaña de lástima. Ha tomado una página directamente del manual de mis padres, y ha estado acosándome sin cesar.
He dejado de contestar sus llamadas por completo porque sé que no merece la pena el estrés, pero eso no la ha detenido. Ha estado dejándome mensaje tras mensaje, cada uno más agresivo que el anterior. En estos mensajes, me ha llamado de todas las formas posibles: egoísta, despiadado, desagradecido, lo que sea. Está intentando hacerme sentir culpable diciendo que, como el hombre de la familia, es mi responsabilidad dejar mis sentimientos a un lado y dar un paso al frente por ella. Según ella, es mi deber ayudarla a ella y a sus hijos tanto como sea posible, independientemente de cómo me sienta al respecto. Es totalmente absurdo. ¿Qué derecho tiene? Sinceramente cree que es mi trabajo arreglar el desastre que ha hecho de su vida, simplemente porque compartimos la misma sangre. Pero he dejado clara mi postura. Le he dicho firmemente: no es asunto mío, aunque sea un hombre, no soy tu hombre. También le he dicho que si está tan ansiosa por comprar esa casa, entonces necesita comenzar a tomar medidas para hacerlo realidad ella misma. Consigue un trabajo, le dije, y comienza a ahorrar. Si esta casa es tan importante para ti, encuentra una manera de hacer que funcione. He dejado claro que estoy harto de ser su opción de respaldo, su red de seguridad. Me niego a solucionar su desorden o asumir responsabilidades cuando ella ni siquiera ha intentado ayudarse a sí misma. Pero, por supuesto, ella no quiere escuchar nada de eso. Para ella, soy simplemente el villano por mantenerme firme. No aprecia los años de trabajo duro y sacrificios que he hecho para llegar a donde estoy ahora. Ella solo me ve como alguien de quien puede aprovecharse. Ahora que he dicho que no, está haciendo un berrinche como una niña pequeña. Actualización 2. Después de soportar semanas de llamadas implacables de mis padres, mi hermana y ahora incluso parientes lejanos que no tenían por qué interferir en mi vida, decidí que ya había tenido suficiente. No iba a quedarme callado por más tiempo. Querían pintarme como el villano, así que decidí sacar a la luz la verdad. Recurrí a Facebook, decidido a aclarar las cosas y exponer todo lo que mi familia me había hecho pasar. En mi publicación, no me contuve. Escribí un relato detallado de mi vida desde la infancia. Describí cómo mis padres me trataron como el hijo no deseado sorpresa, nunca dándome el mismo amor o cuidado que le dieron a mi hermana. Expliqué cómo siempre la favorecieron, la mimaron y dejaron absolutamente claro que mi presencia en sus vidas era un inconveniente. Compartí cómo solo gastaban dinero en mí cuando era absolutamente inevitable, como cuotas escolares o necesidades básicas, y cómo tuve que solicitar un préstamo para la universidad completamente por mi cuenta. Incluso mencioné cómo me dijeron directamente que no había fondo universitario para mí, porque habían gastado sus ahorros en mi hermana y sus hijos. Luego pasé a hablar de mi hermana. Escribí sobre cómo quedó embarazada a una edad temprana después de un encuentro casual, cómo mis padres facilitaron su comportamiento irresponsable en lugar de animarla a asumir la responsabilidad de sus acciones. Compartí cómo me hicieron cuidar de sus hijos constantemente, incluso cuando era menor de edad, obligándome a renunciar a mi tiempo libre y sacrificar mi propio bienestar por su conveniencia. Detallé cómo finalmente me fui de casa, decidido a escapar del ambiente negativo que crearon, y trabajé incansablemente para construir una vida para mí mismo. Expliqué cómo había estado pagando mis préstamos universitarios y manejando todo por mi cuenta sin su ayuda. Luego revelé cómo, a pesar de todo lo que me habían hecho pasar, mis padres y mi hermana habían comenzado recientemente a pedirme una ayuda económica significativa, una casa gratis para mi hermana y sus hijos, nada menos. No suavicé su sentido de privilegio. Lo expuse todo para que todos lo vieran. Finalmente, terminé la publicación con un mensaje directo a los parientes, que me han estado llamando y criticando. Les dije que si estaban tan preocupados por la situación de mi hermana, y se sentían tan mal por ella, eran más que bienvenidos a ayudarla a ellos mismos. Si están tan interesados en su bienestar, escribí, ¿por qué no contribuyen a comprarle una casa? Apórtenle algo de dinero ustedes mismos, y dejen de presionarme a mí. Cuando presioné publicar, sentí una mezcla de nervios y alivio. Sabía que habría consecuencias, pero ya no me importaba. La verdad necesitaba salir a la luz. Para mi sorpresa, la publicación generó una gran reacción en pocas horas. Mis amigos cercanos me apoyaron, llenando la sección de comentarios con mensajes de respaldo y comprensión. Incluso algunas personas que no conocía intervinieron, animándome a mantenerme firme y no ceder ante el comportamiento negativo de mi familia. Lo que realmente me sorprendió, sin embargo, fue la reacción de algunos de mis parientes. Varios de ellos realmente se disculparon después de leer la publicación. Admitieron que no conocían toda la historia, y se disculparon por juzgarme sin entender lo que había pasado. Desde que la publicación se hizo visible, no he recibido ni una sola llamada de ningún otro pariente. El silencio ha sido maravilloso, y considero esto como una gran victoria. Por primera vez, siento que he tomado el control de la narrativa, y he puesto a mi familia en su lugar. Querían avergonzarme, pero ahora son ellos los que enfrentan las consecuencias de sus acciones. Actualización 3.
Mis padres finalmente se han enterado de la publicación de Facebook, y déjenme decirles, están furiosos. Han estado llamándome sin parar durante las últimas horas, exigiéndome que la elimine, pero no solo me lo pidieron educadamente. Han estado amenazando con demandarme si no la quito. Les he dicho que son bienvenidos a intentar demandarme porque todo lo que escribí en esa publicación es verdad, ni una sola cosa que dije fue mentira, y respaldo cada palabra. Les recordé que tuvieron su oportunidad de disculparse por todo lo que me han hecho, pero en lugar de eso, han elegido seguir presionándome, seguir exigiéndome cosas, sin considerar nunca cómo me siento. Así que les dije claramente, si quieren que elimine la publicación, entonces necesitan aceptar dejar de hablarme por completo. Esa es la única condición bajo la cual la borraré. Pensé que sería una forma bastante clara de establecer límites. Han tenido años para tratarme con respeto, y sin embargo, han elegido constantemente su favoritismo hacia mi hermana por encima de reconocer mi dolor. Ahora es momento de que enfrenten las consecuencias de sus acciones. A estas alturas, espero que después de todo este drama, finalmente aprendan su lección. Tal vez esto sea la llamada de atención que necesitan para darse cuenta de que no pueden seguir tratándome como si fuera su plan de respaldo personal. Necesitan retroceder y dejarme en paz. No he hecho nada más que tratar de vivir mi vida, y estoy harto de ser manipulado, y de que me hagan sentir culpable para someterme. Así que sí, veremos a dónde va esto, pero por ahora, me mantengo firme. La verdad está ahí fuera, y no voy a dejar que nadie la distorsione.